Hablar de la entrevista. La entrevista como instrumento de investigación social. Básicamente es una herramienta de recolección de datos de naturaleza verbal que busca obtener información sobre experiencias, sentimientos, motivaciones y pensamientos con respecto a un determinado tema. Como también la entrevista puede ser de dos tipos según su propósito comunicativo. La entrevista informativa y de semblanza se refiere a una conversación formal entre el entrevistador y el entrevistado con el propósito de recopilar información y reconocer mejor al entrevistado. Esta técnica es comúnmente utilizada en el ámbito periodístico y de investigación, así como el ámbito de académico. Durante la entrevista informativa y de semblanza, el entrevistador puede hacer preguntas abiertas para obtener información relevante y detallada sobre la vida, experiencias y opiniones del entrevistado. Como en este contexto, el entrevista pueden definir dos roles principales, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es aquel que encarga de llevar a cabo la entrevista y tiene la responsabilidad de obtener información precisa y relevante del entrevistado. El entrevistado, por su parte, es la persona que responde a la pregunta del entrevistador. Como también podemos hablar de la estructura de una entrevista. La estructura de una entrevista es un aspecto fundamental de los procesos de selección de personas, ya que permite al entrevistador obtener la información necesaria para tomar decisiones acertadas. Una entrevista típica consta de tres partes principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Como también podemos explicar presentación del entrevistado. La presentación del entrevistador es un aspecto crucial en el proceso de entrevista para obtener empleo. Es la primera impresión que el entrevistador tiene del candidato y puede influir significativamente en el resultado final. Para tener una presentación exitosa es importante considerar varios aspectos clave. El cuerpo de la entrevista es una parte crucial de cualquier proceso de selección donde el entrevistador busca obtener información relevante sobre los candidatos a un empleo. Durante esta etapa es importante que los estudiantes comprendan cómo estructurar su respuesta de manera clara y concisa para maximizar sus posibilidades de éxito. Para lograr un cierre de entrevista efectivo, es importante enfocarse en resumir los puntos clave y destacar los logros relevantes del candidato. Los expertos sugerimos cómo hacer preguntas para demostrar el conocimiento de la empresa y el puesto, y preguntar sobre los siguientes pasos para mostrar interés. Podemos mencionar diferentes ejemplos de una entrevista. Ejemplo de una entrevista laboral. Es un aspecto crucial en el proceso de búsqueda de empleo. Prepararse adecuadamente, destacar habilidades relevantes y tener una actitud positiva puede aumentar las posibilidades de éxito en la entrevista. Ejemplo de entrevista periodística. Este ejemplo de entrevista periodística demuestra cómo esta técnica puede proporcionar información útil y relevante sobre temas de interés público, promoviendo un diálogo informado y enriquecedor. Ejemplo de entrevistas de opinión. La entrevista de opinión son una herramienta valiosa para obtener información y perspectivas sobre determinados temas, al permitir que diferentes personas compartan sus ideas y argumentos. Se enriquece el debate público y se fomenta el intercambio de ideas fundamentadas en datos y hechos. Ejemplos de entrevistas informativas. Las entrevistas informativas son efectivas para recopilar información y opiniones de expertos en un campo determinado. Estas pueden proporcionar información valiosa que puede ser utilizada para desarrollar historia o proyectos.
Ejemplos de entrevistas interpretativas. La entrevista interpretativa es una herramienta valiosa para comprender los significados y perspectivas de las personas. Sus enfoques flexibles y profundos permiten un análisis más completo de los temas de investigación. Como conclusión de esta entrevista de trabajo, me ayudó a implicar y evaluar de manera objetiva las respuestas, actitudes y comportamientos del candidato para realizar una selección adecuada. Se recomienda utilizar metodología estructurada de evaluación para minimizar errores de juicios y asegurar una selección de personal más eficaz. Fue muy satisfecho para mí elaborar este video que me ayudó a adquirir conocimientos más relevantes. Muchas gracias.